Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy, listos para sumergirse en una noticia que ha dejado a muchos de nuestros seguidores con el corazón en un puño y a otros, con una mezcla de sorpresa y esperanza. Hoy vamos a hablar de algo que ha resonado fuertemente en el mundo del espectáculo turco y por ende, en las redes sociales de todos los fanáticos de nuestras estrellas favoritas. Si han leído bien el título y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué ha pasado realmente? Vamos a desentrañar los detalles sobre el supuesto llanto de Can Yaman y, lo que es aún más intrigante, la sorprendente reacción de Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias sobre sus artistas predilectos. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, vayamos al grano. La noticia que ha explotado como una bomba en los medios y entre los fans es el presunto llanto de Can Yaman. Para quienes no están al tanto, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y por supuesto su talento. Saltó a la fama internacional con series como Erkenci Kuş, donde compartió protagonismo nada menos que con Demet Özdemir. Y es ahí, precisamente, donde la historia se pone más interesante. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en pantalla como fuera de ella, fue durante mucho tiempo objeto de intensa especulación. Sus fans, conocidos cariñosamente como Candem, soñaban con verlos juntos en la vida real, alimentando esta ilusión con cada mirada, cada gesto, cada publicación. Si bien ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y prudente, la química entre ellos era innegable, y esto generó un fervor que pocas parejas de celebridades logran alcanzar. Pues bien, la información que ha trascendido recientemente habla de un momento de vulnerabilidad de Can Yaman. Al parecer, en un evento o una situación particular, las cámaras captaron al actor visiblemente afectado, e incluso llorando. Las imágenes, aunque pueden ser interpretadas de diversas maneras, han desatado todo tipo de comentarios y teorías. Algunos sugieren que podría tratarse de una reacción a la presión mediática, a las críticas, o quizás a algún asunto personal delicado. Otros, más optimistas, lo han relacionado con la nostalgia, quizás recordando los días de éxito y la fuerte conexión que tuvo con Demet Özdemir durante Erkenci Kuş. Y es aquí donde entra la parte de la sorpresa total, mencionada en el título. ¿Qué tiene que ver Demet Özdemir con el llanto de Can Yaman? Pues según los rumores y los reportes de algunos medios, la reacción de Demet ante esta noticia o ante las imágenes habría sido sorprendente. Se habla de que al enterarse de la situación de Can, o al ver las imágenes, Demet Özdemir habría mostrado una reacción inesperada. Algunos medios sugieren que podría haber sido una muestra de preocupación, de empatía, o incluso una chispa de ese antiguo cariño que muchos fans aún albergan. Otros, más escépticos, interpretan esta reacción como una simple muestra de cortesía profesional, o incluso como una estrategia para avivar el interés mediático. Las especulaciones son muchas y, como suele suceder en estos casos, la línea entre la realidad y el rumor se vuelve difusa. Podría ser que Can Yaman esté pasando por un momento difícil y Demet Özdemir, a pesar de sus propias vidas y trayectorias separadas, aún sienta algo por él. ¿O quizás es solo una coincidencia mediática diseñada para atraer la atención? Es importante recordar que ambos actores han seguido adelante con sus carreras, y sus vidas personales han tomado caminos diferentes. Can Yaman ha tenido un éxito arrollador en Italia, participando en producciones importantes y ganando una legión de fans allí. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevos proyectos. Sus caminos profesionales se han bifurcado, pero el legado de Erkenci Kuş y la conexión que crearon en ese momento siguen muy presentes en la memoria de los fans. La sorpresa de la reacción de Demet Özdemir, si es que realmente existió tal como se describe, podría residir en varios aspectos. Si ellos mantuvieron una amistad tras el fin de su relación romántica, una muestra de apoyo ante un momento de dificultad sería comprensible. Sin embargo, lo que sorprende a muchos es la posibilidad de que aún exista un vínculo emocional profundo que trascienda las cámaras y los proyectos pasados. Los fans de Candem han estado esperando una señal, una reconciliación, una confirmación de que la magia de Erkenci Kuş no fue solo actuación. Y este
Esto llanto de Khan, seguido de una reacción de Demet, podría ser interpretado por muchos como ese anhelado guiño. Por otro lado, debemos ser cautelosos. Los medios de entretenimiento a menudo magnifican o distorsionan la información para generar más clics y controversia. El llanto de un actor puede ser por 1000 razones, y la reacción de otro puede ser una simple formalidad o una interpretación exagerada. Se trataba de un llanto de tristeza profunda, de frustración, o quizás de una emoción momentánea que se magnificó al ser captada por las cámaras. Y la respuesta de Demet fue una llamada de consuelo, una mención pública, o simplemente una mirada que los medios decidieron interpretar como algo más. Analizando las posibles razones detrás del llanto de Can Yaman, podríamos especular: la presión de mantener una imagen pública impecable, la dificultad de gestionar la fama internacional, la nostalgia de tiempos pasados, o incluso problemas personales que cualquier ser humano puede enfrentar. La vida de una estrella de su calibre, con la atención constante de millones de personas, no debe ser fácil. Y la sorpresa de Demet. Si ella reaccionó con preocupación, podría ser un indicio de que la amistad o el respeto mutuo persisten. Si su reacción fue interpretada como algo más, como una señal de que aún hay sentimientos, esto reavivaría las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo, quizás en un futuro proyecto o incluso en la vida real. Pero, ¿y si la sorpresa radica en que su reacción fue indiferente? Eso también sería una respuesta, y para muchos, una decepción. Los medios, sin embargo, tienden a enfocarse en lo que genera mayor impacto, y una reacción sorprendente es, por definición, algo que llama la atención. Otra perspectiva a considerar es la estrategia mediática. En el mundo del entretenimiento, a veces se orquestan situaciones para mantener a los artistas en el ojo público. Un llanto puede ser un momento de vulnerabilidad genuina, o una puesta en escena. De igual forma, la reacción de Demet podría ser una respuesta improvisada o una maniobra calculada para mantener vivo el interés en la antigua pareja y en ellos como individuos. Lo cierto es que, independientemente de la veracidad absoluta de los detalles o de las intenciones reales, esta noticia ha servido para recordarnos el fuerte vínculo que Can Yaman y Demet Özdemir crearon en Erkenci. Su química en pantalla fue tan potente que traspasó la ficción y se instaló en el imaginario colectivo de sus seguidores. Y es precisamente por eso que cualquier noticia que los involucre, especialmente de forma conjunta o indirecta, genera tanto revuelo. Si nos detenemos a pensar en las implicaciones de esta noticia, podríamos inferir que Can Yaman, a pesar de su éxito, no está exento de momentos de fragilidad, lo cual lo humaniza a nuestros ojos. Y la reacción de Demet, sea cual sea su naturaleza exacta, nos recuerda que a pesar de sus vidas por separado, ambos comparten un pasado importante y un respeto mutuo que quizás nunca se ha roto por completo. Para los fans de Can Dem, esto podría ser una pequeña luz de esperanza, un indicio de que, aunque sus caminos se hayan separado profesionalmente, la conexión emocional podría seguir latente. Para concluir, la noticia del llanto de Can Yaman y la supuesta sorprendente reacción de Demet Özdemir nos deja con más preguntas que respuestas, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la conversación y mantiene viva la leyenda de esta querida pareja. Lo que está claro es que ambos son artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus admiradores. Hemos explorado las posibles razones detrás del llanto de Can, la especulación sobre la reacción de Demet, y cómo esta noticia ha reavivado las esperanzas y la nostalgia de los fans. Lo que queda claro es que la química y la conexión que compartieron en Erkenci siguen resonando con fuerza. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que hay algo más detrás de estas noticias? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido exclusivo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.